Bueno, vamos a empezar la primera sesión. Tomamos asiento, llevamos un poco de retraso. Los saludo luego. La sesión la presenta David Gil, que viene de Pico, no sé si lo conocéis, pero hacen cosas bastante chulas. Y bueno, nos va a hablar de Casper JS, para que no lo conozcas, es una plataforma de testing y demás, y aparte de más herramientas, así que espero que la disfrutéis. Así que, adelante. Gracias, tocayo. Bueno, como ha dicho David, yo también me llamo David. Trabajo en Vico, que es una empresa que está en Pamplona. Y bueno, soy desarrollador Drupal y en mi día a día pues estoy trabajando normalmente en proyectos bastante grandes. Dos de ellos os los voy a enseñar hoy. La charla que voy a dar va a ser bastante pues siguiendo lo que hacemos en los proyectos en nuestro día a día, es decir, no es una charla muy teórica, sino para qué voy a usar yo Casper en los proyectos en los que estoy trabajando. Os voy a presentar dos proyectos en los que estamos trabajando ahora, que uno es el Reina Sofía y otro es un e-commerce de venta de cursos online, ¿vale? Y os voy a enseñar pues, cómo estamos intentando asegurar la calidad de estos proyectos para evitar fallos, sobre todo bugs de regresión, ¿vale? Voy a hablar de una librería que se llama Casper JS, que me va a permitir realizar test funcionales. Los test funcionales normalmente aseguran que un software cumple con los requisitos establecidos. Aparte de los test funcionales, pues podemos pensar en otro tipo de test, ¿no? Test para evitar regresiones, test unitarios, para probar unidades pequeñitas de código. Lo que hoy os voy a contar solamente es la capa superior de una pirámide óptima de testeo. Son test de la interfaz, ¿vale? No abuse. Una recomendación es que no se abuse de la tipología de test que os voy a enseñar hoy. Es algo muy sencillo de hacer, pero podemos incurrir en el error de hacer que todo nuestro testeo esté basado en herramientas de testeo de la capa de front. Y eso en determinados proyectos está bien, pero puede ser un error bastante grave, porque son unos tests muy débiles, como vamos a ver. No obstante, para mí en proyectos Drupal tiene bastante sentido, sobre todo en proyectos Drupal en el que casi todo el trabajo se hace en front. Muy poco código tiras que pueda ser testeado con test unitarios. Y no digo que Drupal no tenga que tener una batería de test unitarios salvaje, pero eso será el core o módulos contribuidos. Pero normalmente en nuestro día a día en los proyectos trabajamos en la capa de front. Entonces librerías como Casper, hay otras, nos pueden ayudar a evitar problemas. ¿Para qué lo estamos usando? ¿Para qué lo vemos útil? Sobre todo para hacer test de regresión automatizados. Nosotros cuando cuando desplegamos código, siempre hacemos unos testeos básicos para saber que lo que hemos desplegado está bien. Si eso es mecánico, se puede automatizar. Entonces, esa tipología de test es interesante. Cuando detectéis que estáis haciendo eso, es interesante que lo podáis automatizar. Para eso sirve Casper JS, entre otras cosas. También como punto de entrada a una herramienta como esta, os recomiendo que empecéis con testeando los bugs que os aparezcan en el proyecto. Eso nos va a permitir hacer test de regresión automatizados para que cuando resolváis un bug, antes de resolverlo, escribáis el test y aseguréis que una vez corregido no se vuelve a reproducir. Eso es una barrera de entrada muy pequeñita para poder empezar a utilizar librerías como estas, ¿vale? También para hacer pruebas de humo automatizadas, normalmente, hoy es uno de los dos ejemplos que os voy a enseñar, es esto. Normalmente cuando nosotros desplegamos código o hacemos, no sé, movimientos de contenidos ahí salvajes, que os voy a enseñar uno de ellos, hacemos una serie de tests, pero aleatorios. Eso simplemente verifica que algunas cosas no se han roto, normalmente las cosas claves de un proyecto. Eso también es susceptible de ser automatizado. No te produce una gran cobertura, pero al menos las claves de tu negocio no están rotas. Y un caso que no se suele ver, y que últimamente nos estamos encontrando nosotros bastante con ello, es para permitir hacer refactoring de CSS. Esto normalmente con test unitarios hasta ahora no era posible hacer esta tipología de test, por lo menos con las herramientas con las que yo había visto hasta ahora. Y a nosotros nos estamos encontrando que en grandes proyectos, cuando quieres meterle mano a un CSS que tiene pinta de buen chorizo,
tocas algo y rompes no sabes dónde, ¿no? Entonces, yo he visto casos de uso en el que herramientas como Casper se está usando para hacer un refactoring salvaje de unos CSS y evitar tener problemas inesperados. Os enseñaré un trocito hoy, ¿vale? Esta es la teoría que os quería contar. Realmente lo que quiero hacer es que lo veáis. ¿Para qué lo uso? Bueno, un poquito más de teoría. Nos vamos a basar en Casper. Casper está basado a su vez, usa por debajo un motor de un navegador headless que se llama Phantom. Es un navegador basado en WebKit con una API JavaScript, ¿vale? Nos da soporte nativo para trabajar con el DOM, con selectores CSS, JSON y demás. Y además es bastante rápido. Es decir, esto que os voy a contar sobre Casper se puede hacer con otras herramientas, con un Selenium perfectamente. El problema es que la ventaja de Casper es que usa Phantom, y Phantom es un navegador headless. Entonces, los testeos los hace sin renderizar nada. Lo que hace que estos testeos puedan ser ejecutados en cuestión de minutos normalmente. Ayer leía un artículo de unos americanos que estaban lanzando ya 20.000 tests en 10 minutos. Para ellos ya era demasiado tiempo. 10 minutos, ya estaban usando técnicas a través de Grunt para realizar esos testeos y que baje el tiempo a la mitad, por ejemplo. ¿Vale? Pero, es decir, 20.000 tests de front en 10 minutos. A mí me parece una salvajada. ¿Sí? El problema de Phantom, que, como digo, proporciona una API JavaScript, es que esa API JavaScript debe ser un infierno. Yo lo más que he visto a un ejemplito y son unos chorizos interesantes, el código con el que trabajas para manejar el navegador. Entonces, a raíz de eso, y realmente Phantom no es una herramienta de testeo, aparece Casper. Casper es una librería JavaScript que permite realizar esos scripts sobre Phantom y proporciona pues lo que puede proporcionar cualquier librería de testeo unitario. Una librería que te da aserciones para verificar que algo está bien o algo está mal. Pues, si conocéis PHP Unit, pues del estilo, ¿vale? Casper, como decía, el problema de Phantom es que la sintaxis y el lenguaje es complejo para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa puede ser seguir un link o hacer un clic. Entonces lo que es Casper es una librería que lo que da es un API, un syntactic sugar para definir pasos de navegación, rellenar formularios, hacer clics, de una forma muy sencilla. Es decir, el API lo aprendes en una mañana. Aparte de, captura de pantallazos, que es lo que veremos que se utiliza para hacer test de regresión CSS, por ejemplo, o, otro par de cosas interesantes a resaltar, hace exportación de los testeos a XML en JUnit, lo que nos permite dárselo de comer, por ejemplo, a un Jenkins, ¿vale? Para analizar lo que está ocurriendo. Y hay quien ya lo está usando para cosas más chungas, como hacer scrapping y cosas así, ¿vale? Vamos al lío. Os voy a enseñar 2 o 3 ejemplitos de para qué lo usamos. Uno de ellos es la web del Museo Reina Sofía. Hasta ahora, cuando hacíamos nosotros en este proyecto, lo que hacemos es, una vez al aproximadamente, importamos unos 20.000 nodos para coger toda la colección del Museo Reina Sofía y volverla a cargar, porque las obras cambian de sitio, aparecen nuevas, venden, compran y no sé qué, no sé cuántos. Es una carga de contenidos automatizada con el módulo Migrate y susceptible a que haya problemas. No tanto por el desarrollo como porque la fuente de información de la que vienen las obras es un poco inestable. ¿Vale? Entonces hay veces que aparecen cosas raras. Que una imagen no viene, que una obra viene mal, que está mal ubicada, cosas así. Entonces es una tarea delicada. Aparte de eso, en este proyecto tenemos algunos requerimientos de negocio imprescindibles. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuando yo busco el Guernica, voy a simular esto mismo que estoy haciendo, ¿vale? Por eso os lo enseño. Cuando yo busco el Guernica en el buscador principal, es clave que el primer resultado sea el Guernica y que esa obra esté fina. Es decir, que aquí no haya problemas de visualización. Esto es un requerimiento de negocio bestial en este contexto. Es decir, que esta imagen, por lo que sea, en esa importación me venga rota, o que, no sé, que este cuerpo de aquí, algún texto esté mal,
te crujen, si ocurre, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos cosas. Lo voy a usar para varias cosas. Una de ellas para cubrir con test el requerimiento principal de este negocio, ¿vale? Sobre el front quiero que eso que acabo de hacer, es decir, que no puede ocurrir que el Guernica salga el segundo en ese listado, ¿vale? Entonces, bueno, os enseño en qué se convierte esto en lo que es Casper, para testear este requerimiento. Esto es el aspecto que tiene un test de Casper, que simula las acciones que os acabo de contar. Voy a lanzar una búsqueda en ese formulario superior, pongo Guernica, me paso a la página de resultados, analizo si el primero es el que tiene que ser y me paso a la siguiente página y aseguro que la página que estoy viendo es la obra del Guernica, simplificada al máximo, ¿vale? Para que lo veáis. Y aquí tenéis la sintaxis que tiene Casper para manejarse. Normalmente vamos a estar haciendo operaciones como ábreme una URL, que es eso que tenéis allá arriba, de Open Collection, que es la página por la que yo he entrado al navegador. Hago alguna aserción básica, ¿vale? Pues asegúrate que el estado es 200, que no te pega una leche. Asegúrate que el cajetín de búsqueda existe. Entonces estamos haciendo aserciones en la capa de front. Estamos viendo que selectores CSS existen y por lo menos el formulario de búsqueda está funcionando. No tendría por qué fallar, pero está funcionando, ¿vale? Estos son tests muy básicos. Relleno un formulario. Entonces, aquí tenéis pues cómo se trabaja con formularios en Casper. Es súper sencillo. Es decir, oye, coges el formulario, le das el selector CSS que corresponde y en un array le vas poniendo los inputs. El input de búsqueda en el test field tiene un name keyword y lo rellenas y le das que lo envíe. El true es el final, es envíate. Una vez que el sistema me devuelve el control, es decir, esto acaba de lanzar un navegador en headless, ha refrescado la página, manda al navegador, espera que vuelva y aquí tenemos pues eso, definición de pasos. Primer paso, hace algo, espero que termine. Segundo paso, hago algo, espero que termine. Tercer paso, hago algo, espero que termine. Estamos navegando con un script. Entonces, por ejemplo, pues yo aquí estoy asegurándome que el primer resultado con este selector CSS, el título es Guernica, ¿vale? Esto en principio me asegura más o menos que la primera obra es el Guernica, mientras no hay otra que se llame igual, ¿vale? De nuevo, pues aquí estoy probando el requerimiento sobre el listado. Hago un clic, como lo haces con el navegador, sintaxis muy sencillita otra vez. Siempre hay dos tipos de selectores que se pueden usar. Yo suelo usar selectores CSS porque estoy más acostumbrado a ellos. También pueden ser X no sé qué, XPath, que se me ha olvidado. Siguiente paso, pues yo después de hacer este clic me voy a ir a la ficha y me aseguro que el H1 es el que tiene que ser. Vale, esto es un test de front muy básico que me cubre el requerimiento principal de este proyecto. Acabo de dar un saltito en la calidad de mi proyecto bastante interesante, porque nosotros además en el Reina Sofía el buscador es otro de los sistemas complejos que tocamos bastante a menudo, es decir, lo estamos afinando de vez en cuando y puede ser que una afine haga que esto se rompa, ¿vale? Es decir, yo si cambio determinados pesos en el sol R puede ser que esto haga que pase al segundo lugar y no puede ocurrir, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una ejecución de este código y este es el aspecto que toma en consola la ejecución de ese test que habéis visto, ¿vale? Pues ya estáis viendo los pases, pues realmente si alguna vez habéis ejecutado un PHP unit, pues al final es lo mismo, ¿vale? Y esto se ejecuta, pues, en principio en 15 segundos. Bueno, le cuesta bastante más de lo que debería porque antes de esto le he cortado un cacho al pantallazo por arriba, ¿vale? Entonces ha hecho algunas acciones antes que veremos en el siguiente ejemplo. Test de regresión en front, que es el otro ejemplo que os decía. Encontrar las dos diferencias en esta imagen. ¿La veis, no? Es decir, un problema de CSS y en este caso un problema de un recurso que está mal. Entonces, esto es lo que os digo. Si voy a hacer refactoring de CSS, estas técnicas que os voy a demostrar ahora es que son una chorrada. Y realmente te permiten ir con mucha solvencia y mucha seguridad en un proyecto complejo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es usar Casper, pero apoyado con otra librería que se llama Phantom CSS. Esta librería es muy sencillita y lo que nos permite es comparar pantallazos. Realmente Casper tiene la funcionalidad de pegar pantallazos y esta la funcionalidad de compararlos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer para asegurar que esa obra, además de funcionar como habéis visto en el caso anterior, se ve bien,
es usar Phantom CSS para pegarle un par de pantallazos a dos zonas críticas de la página. A ver, Casper puede pegar pantallazos a la pantalla entera y a selectores, de nuevo. Lo que os decía al principio, esto es hacer esto de forma masiva, construirías unos tests muy débiles, porque cualquier cambio te rompe el test. Pero en determinados casos puedes asegurar que una página o un CSS no está funcionando mal si coges un cachito de la página. ¿Vale? Y eso por lo menos se romperá de vez en cuando toques la CSS, pero no es tan débil como pegarle un pantallazo a una página entera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, lo que me vais a ver en este ejemplo concreto. Lo mismo que antes, bueno, en este caso yo ya me voy a la ficha. Trabaja con viewports, si no hacéis nada se ponen en modo móvil. Entonces aquí es una herramienta que también viene muy bien para hacer testeo de qué está ocurriendo con un responsive, por ejemplo. Podéis ir cambiando el viewport poco a poco y ver si una cosa está mostrada en tal resolución, se ve en otra o no se ve. Es decir, eso no tiene que ser con pantallazos, puedes incluso preguntarle, dame este selector y dime si se está viendo o no. Y eso es un test muy rápido. Estos son más lentos, es decir, yo aquí estoy pegando pantallazos. Bueno, el ejemplo, pues casi igual que antes, ¿no? Lanzo una página, cambio el viewport, me aseguro con unos test muy básicos que la ficha se ha cargado bien, al menos. Vale, al menos el HTML se ha cargado bien. Y voy a hacer dos ejemplos. Le pego un pantallazo a un cachito de la página y otro pantallazo a la obra, a la imagen. Vale, y esto es sintaxis de la librería de Phantom, que no hace más, hace una cosa y la hace bien. ¿Vale? Y luego los comparo. Entonces, esta librería hace la primera ejecución es distinta, evidentemente. La primera ejecución lo que hace es coger una muestra de esas imágenes que le has dicho que pille y las pica. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de un caso, de nuevo, de una funcionalidad clave de un proyecto. Es decir, con asegurar esto, por lo menos tengo cubierto el 50% de mis problemas en ese proyecto, por lo menos los graves, ¿vale? Entonces, voy a hacer una compra como anónimo desde el front, me voy a loguear al backend, voy a ver que esa compra existe, que el importe es correcto, que está pagada, lo que se os ocurra, ¿vale? Es decir, yo aquí voy a testear la funcionalidad clave de un e-commerce. Podría hacerlo solo en el front, seguramente. Pero, por ejemplo, en esta casuística de proyecto, grabar en el front una compra no significa que en el back te vaya bien, porque, por ejemplo, tenemos integraciones bastante complejas con sistemas externos, como un Salesforce, a través de capas de web service, y si me conecto al backend y hago 4 tests, sé que además la capa de web service está funcionando bien. Es decir, hay algunas implicaciones que con un test en front no las puedes asegurar, y me viene de maravilla poder conectarme al backend como un usuario autenticado y hacer otras verificaciones. Entonces aquí estoy probando funcionalidad, ya no estoy probando frontend, ¿vale? Aparte, puedo probar frontend, pero también funcionalidades clave desde esta capa. Voy a seguir otra vez el ejemplo poco a poco aquí con pantallazos. Esto es un Drupal Commerce con el típico botón de añadir al carrito, ¿vale? Primer paso, probar que el carrito funciona. Lo mismo que antes, bueno, realmente lo interesante es esto, ¿vale? Esto es, lo estoy usando para los siguientes pasos, la parte de arriba. En este caso, de nuevo, cambio el viewport. Si tenéis sistemas, por ejemplo, estos tests los lanzamos en preproducción, ¿vale? Para saber que desplegamos nuevo código, o los vamos a lanzar en preproducción para saber que el nuevo código no me rompe el requerimiento principal del proyecto. Entonces, bueno, está autenticado preproducción, le meto usuario y contraseña, me conecto a una ficha de curso, por ejemplo, de nuevo, un test básico de que la página al menos me dan 200, que existe el botón, y si existe el botón, relleno el formulario. Los botones en Drupal al final detrás tienen un formulario, lo relleno en blanco, lo mando, y esto, si en principio no se rompe, bueno, esto es el primer cacho del test, ¿vale? Ahora voy a ir para abajo. Lo que me da esto es que me paso al formulario de check-in de la compra, voy a hacer un par de capturas, que era lo que estabais viendo en el ejemplo anterior arriba. Tengo ahí una definición de una expresión regular para poder sacar el número de pedido que me viene de la URL y el total del pedido, un par de variables que me he guardado por ahí. Pues lo dicho, me hago algunas capturas de la URL, me cojo el precio, relleno el formulario con datos de test. En este caso, pues por ejemplo, este campito hace una consulta Ajax, este de aquí abajo también,
Aquí voy a hacer, en el siguiente código que me vais a ver, es rellenar el formulario de unas maneras distintas. Pues en lugar de rellenar el formulario, voy a mandar eventos de teclado, ¿vale? Para que veáis casuísticas de cómo se usa la librería. Echamos un vistazo. Pues de nuevo, esta es la segunda parte del código que veíais antes. Me he pasado a la página, me aseguro que estoy en el carrito de compra, eso de ahí arriba. Relleno el formulario. Espero que devuelva el Ajax. Esto es una forma bastante chunga de hacer esto, ¿eh? Es decir, hay formas de hacer esta espera más inteligente en Casper. Puedo decirle espera hasta que tal selector aparezca en la página. Y espera como máximo 5 segundos, si no fallas. ¿Vale? Pero bueno, aquí el ejemplo para hacerlo más rapidillo lo he simplificado al máximo, ¿vale? Otra forma de trabajar con los formularios es rellenar campos a través del sendCase que os decía. Esto es escribir en algún sitio de la página. Bueno, pues una manera diferente de trabajar. O un clic en un radio button, un clic en el método de pago. Yo aquí estoy simulando los tests de humo que yo hacía para saber que no rompía nada. ¿Y cómo lo hago? Así, me lo apunto en un papel y luego lo programo, ¿vale? Otra espera porque había otro Ajax. Y luego, bueno, aquí estoy cogiendo de este selector, estoy cogiendo el importe total porque luego verificaré en el backend que realmente se ha grabado bien, por lo que os digo, porque realmente podría grabarse mal según lo que me devuelva el Salesforce y cosas así. Algo de debug que nos proporciona que os puede ser útil. Esto es como ejemplo, ¿no? Pues puedo escribir cosas en la consola que está ejecutando los tests, o puedo pegarle un pantallazo. Esta es una función que también aporta el módulo que ha hecho Juanpi. Aparte de pegarle un pantallazo, le graba el HTML de la página y te lo deja en otra carpeta. Para, en fase de debug, ver que estos tests funcionan y que están haciendo lo que quieres que hagan, de vez en cuando hay que hacer esto, ¿vale? Porque no tienes navegador normalmente. Entonces, bueno, a veces que no te funcionan y quieres ver que realmente qué es lo que has rellenado, ¿no? Y si está funcionando o no, o la has cagado con un selector. Entonces, bueno, le puedes pegar un pantallazo, te guarda un pantallazo y también te guarda el HTML que está en ese momento en el navegador. Bueno, sin más, grabo el pedido, ¿vale? Si llega hasta aquí, bueno, esta es la página de gracias, la página siguiente al carrito. Si me llega hasta aquí, la compra en principio en front se ha grabado, porque puede dar unos warnings, unos errores, que el curso no se pueda comprar por 27 reglas de negocio que tienen. Este me fallaría, ¿vale? Segunda fase del testeo, la parte Drupal. Me logueo en el backend y hago unas aserciones a ver si realmente ese pedido se ha grabado donde se tiene que grabar. De nuevo, testeando en la parte front, ¿vale? Es decir, estamos trabajando siempre con el frontend. Lo dicho, a ver, estos no son los tests más robustos del mundo, pero funcionan, ¿eh? Entonces yo me logueo en el backend, voy a simular las acciones que yo hago manualmente para saber que ha ido todo bien. Busco el pedido con el número de pedido que me he cogido en el frontend, veo que la línea existe, es decir, luego aquí te pones a analizar los selectores y con esas aserciones, si por lo menos este TR existe, sé que el pedido se ha grabado. Luego miro si está en completo o está en cesta de la compra. Si está en cesta de la compra, algún problema ha habido también con la grabación, con el pago de ese pedido. Que el total esté bien, que no me hayan aplicado un descuento que no tenía que aplicar o lo que fuera, ¿vale? Y eso, pues casi siguiendo las mismas cosas que estábamos viendo hasta ahora, a excepción de la primera línea remarcada, que es lo que nos proporciona el módulo de Casper Drupal. Ese módulo, en un momento dado, tú le puedes decir que arranque la sesión con un user ID, bueno, con un user ID no, con un nombre de usuario, y al final que cierre la sesión. Esto lo puedes hacer varias veces, es decir, tú puedes estar entrando y saliendo de una cuenta, pasando a otro rol, lo que quieras. Antes de ejecutar todo esto, estos tests, lo que os decía antes que ha ido más lentos, porque hay una fase de calentamiento, que son las librerías estas que ha escrito Juanpi, en las que realmente, usando de nuevo las mismas técnicas, se conecta al backend de Drupal, usando el usuario y contraseña que has puesto, se conecta a la página de login y se queda la cookie y la guarda, ¿vale? Entonces eso es lo que nos permite hacer estas triquiñuelas. Pero luego en tus tests, vaya, eso no te enteras porque lo ha hecho el Juanpi, pero en tus tests lo puedes ir usando y te abre la puerta a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, pues esta es una ejecución de este test,
en la que veis, pues por ejemplo, mis cosas de debug están por aquí, los pantallazos que voy pegando, que me guarda una página, me guarda el estático para echarle un vistazo, y la parte de arriba y la parte de abajo son las que se generan con ese comando drus, que es lo que nos aporta el módulo Casper JS, que lo que hace es ejecutar unos tests antes de los tuyos para hacer el logueo y otros después para hacer el logout, ¿vale? Y por último, escribir test con esta tecnología es sencillo, pero puede ser tedioso. Entonces, para hacer algunos tests, el amigo Álvaro un día en un BOF me enseñó, le vimos manejar el Resurrectio, y no viene mal para hacer los primeros. Es un complemento de Chrome que te permite hacer grabaciones de pantalla. El código que escupe, bueno, tiene su qué, ¿vale? Es bueno como primera aproximación al test, y luego lo limpias, te quedas con la parte que quieres y luego sigues con los tuyos. Entonces esto te va grabando, lo que os digo, yo siempre hago los mismos tests. Lo grabo, le doy a esto, me exporta el test y normalmente yo lo suelo limpiar. Vale, los minimizo, es decir, lo bueno, la característica de un test es que con el menos código posible pruebes lo máximo. Entonces el Resurrectio empieza a hacer ahí 27.000 acciones, aserciones, según los clics que vas haciendo. Yo lo reduzco al mínimo, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el test, menos posibilidades hay de que se te rompa, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso viene bien y es una forma de escribir test rápidos, pero lo dicho, yo por ejemplo no cojo esto y directamente lo meto en mi proyecto, ¿vale? Lo uso como base. Y poco más. No tengo más, realmente lo único que puedo hacer, si queréis, es ejecutar un test si pillo la pantalla y me la juego, porque no sé dónde está el teléfono, si tengo internet, si no tengo internet. Y este, por ejemplo, es una batería de test que tengo en el Reina Sofía. Es para que veáis también la velocidad del cacharro. Bueno, estoy con mi móvil. Es decir, al final yo ahora estoy navegando, dependerá de lo que navegue. Entonces aquí, bueno, he lanzado el comando de drus. Ese comando de drus lo único que hace es evitar que tú escribas todo ese chorizo de sintaxis. Te lo pone fácil, ¿vale? Es un atajo. Realmente el comando drus prácticamente no hace nada, simplemente compone eso. Y aquí tenéis los tests que me habéis visto mostrar ahora, y creo que hay otra batería parecida para la parte inglesa de todo esto. Ha fallado, lo esperaba. Es decir, ahí veis la velocidad del cacharro. Realmente los tests que he ejecutado han sido el aseguramiento de que el buscador me va bien, el aseguramiento de que la ficha de obra de Guernica va bien, en castellano y en inglés, ¿vale? Bueno, pues le ha costado ahí 10 segundillos. Con la conexión que tengo aquí, si ha fallado es porque creo que tengo la flor en algún sitio. ¿Dónde tengo el navegador? Aquí. The root. Sí, es la flor, como podéis ver. Entonces tengo los screenshots aquí. Bueno, lo que puedo hacer es borrarlos. Es decir, la cuestión es que ahora hay que ver si estos scripts son buenos o son malos. En este caso son malos porque los había tocado. Pues volvemos a hacer que me los genere. De nuevo, esto es la parte que hace las librerías de Juanpi. En este caso estoy tocando front, ¿vale? No estoy logueándome. No tiene sentido que lo haga con este comando porque lo que hace es ralentizar, lo que os decía al principio. Está intentando loguearse, coger cookies y demás. No me hace falta, estoy testando el front. Bueno, lo que pasa es que no viene mal porque realmente luego enseguida empiezas a necesitar el back también para hacerlo. Entonces aquí en estos ejemplos, por ejemplo, usar la librería o el módulo Drupal Casper no tiene demasiado sentido porque no lo estoy usando, ¿vale? Entonces en algún momento dado ahora le pegará los pantallazos, que es en esta, y veréis que me da el naranjita de antes, ¿vale? Que son... ¿Dónde están los warnings? Sí, están ahí. Vale, bueno, pues ya está. Ahora se ha grabado de nuevo los pantallazos. Ahí aparecen, ¿vale? Y la siguiente pues ahora debería ir bien. Y esto es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Estáis esperando que falle, ¿no? David. ¿Alguna recomendación, algún consejo o cómo organizas tú los test? En ficheros pequeñitos. ¿Tienes una estructura de carpetas o
Yo por ahora el testeo que estamos haciendo es muy básico, ¿vale? En el Reina estamos haciendo test de humo sobre la importación de SIMAS. No tengo esos 20.000 test por ahora. Lo que sí que hago es, al final, tú a Casper le dices que trague una carpeta y la traga. Entonces al final es estructuración de código. No tienes por qué escribirlos todos en el mismo fichero. Yo la estructuración que hago normalmente es por funcionalidad, realmente, ¿vale? Recursivamente todas las carpetas que tú dices, entonces buscar el nombre de la carpeta. Sí, organiza, es decir, realmente es que sean pequeñitos los ficheros, no tienes por qué hacerlos gordos y ya está, y el script de Drush te recorre todos, no tiene más. Por ejemplo, la gente de Lulabot, Juanpi, recomienda una estructura de proyecto básica, pero bueno, que básicamente es básicamente sacar del .root los tests y poco más, que es lo que yo tengo también. Básicamente yo lo que suelo guardar es la carpeta, es decir, una estructura con la carpeta de screenshots, otra de failures, los includes que son los que me va dando la librería de Juanpi, pero también te vas a escribir los tuyos. Yo antes de usar esto para hacer logueo había probado tener, al final lo que hace esta librería básicamente es rellenar el formulario de login. Entonces, estos JavaScript te creas tu estructura de proyecto para apoyarte en los tests, ¿no? Hay otra gente que lo hace a mano. No hace exactamente eso, lo que hace es, bueno, la primera vez te inicia sesión y luego te guarda la cookie y cuando eso es. la sesión te cambia la cookie. Eso es lo que te digo, pero realmente hay otra gente que en lugar de hacer esa técnica, sus tests siempre son con el mismo rol y cada vez tienes unas librerías de apoyo para esto. Al final estás escribiendo código JavaScript, puedes usar lo que quieras. Pero bueno, si haces eso no te permite testear diferentes. Eso es. Entonces la librería esta lo que hace lo que tú dices, es decir, se loguea cada vez es decir, en el arranque tú le dices 10 usuarios y se loguea con cada uno de ellos y se guarda la cookie en una carpeta temporal y luego la va sustituyendo en el navegador que estás usando, ¿vale? Pero bueno, la estructura es que, ya te digo, es muy sencillita. Realmente la clave es separarlo en ficheros pequeños porque luego el error te va a decir la línea, te va a decir todo. ¿Qué tiempo estimas más o menos que, evidentemente entiendo que el primer test siempre es el que te va a llevar más tiempo a hacer y demás? La barrera de entrada es un día. Esto es realmente, a ver, aquí no estás haciendo TDD, en el que hay unos conceptos detrás. Aquí estás testeando el front. Los primeros tests la cagarás más, ahora unos tests más choriceros, pero realmente la clave está en que, si habéis visto, con muy poco código he testeado mucho, ¿eh? Es decir, el problema no es la barrera de entrada a la librería, que el API de Casper JS el módulo de test son 20 funciones JavaScript y son las mismas que tienes en PHP Unit, el concepto. Realmente luego tú tienes aserciones que las echas una lectura y al principio no te las sabes, pero es que luego al final usas 10. ¿Sabes? Entonces la barrera de entrada es bajísima. Otra cosa es que luego, para tener una infraestructura decente, yo todavía, por ejemplo, no tengo montado un Jenkins, que estoy ya trabajando en ello. Es decir, ahí sí que te vas a pegar un curro más elegante para tener todo esto bien montado. Pero por ejemplo, en los tests que estamos haciendo nosotros ahora los desencadeno a mano porque son importaciones que hago a mano. Esas 20.000 horas que os decía las hago una vez al mes. Después de hacer eso, en lugar de pegarme un recorrido por la web, le doy a un botón. ¿Vale? Otra cosa es lo que os he enseñado en Internet Academy, que lo que trata de verificar es ruptura del build, ¿vale? Entonces eso sí que es necesario que sea automatizado para que funcione. Ahí tenemos que detectar commits en Git, desplegar código, lanzar los tests y tal. Ahí necesitas un Jenkins. Eso es, por ejemplo, la parte que me falta de todo este montaje, ¿sí? Pero la barrera de entrada a Casper, esto lo pillas en una mañana, ¿eh? Realmente es que lo que os he enseñado es lo que se usa, no se usa mucho más. A ver, tampoco, insisto, no pretendamos mucho más, ¿vale? Es decir, estamos haciendo test muy débiles. Otra cosa es que este tipo de test hasta ahora no era fácil hacerlos, ¿vale? Entonces, con esto es fácil hacerlos, pero son test débiles. Pero en proyectos de integración Drupal, no de desarrollo Drupal, de integración, esto es lo único que puedes hacer, realmente. Y para mí tiene bastante sentido en algunos proyectos, sobre todo de continuidad, ¿no? Los que os he enseñado son proyectos en los que desplegamos una vez a la semana código en producción, sin parar, ¿vale? Entonces eso tiene sentido, no en un proyectito que haces y ahí lo dejas. Olvida otra por ahí. Veo que en el Museo de Reina Sofía hacen los tests sobre producción, ¿no? Sí, porque precisamente estoy probando contenidos. Pero en el de Internet Academy estabas haciendo una compra, ¿no? Había uno que hacía... Estaba en preproducción.
son dos tipos de test. Uno son en producción porque lo que estoy es testeando que la carga de contenidos no me rompe nada. Básicamente eso es verificar que mi servidor de producción funciona. El único problema que tengo con eso es que me está dejando rastros en las analíticas que no querría, ¿vale? Los puedo filtrar por user agent en el analytics y ¡prao! El otro tipo de test, que son test de funcionalidad, en principio no buscan asegurar que la compra no se rompe en producción. Buscan asegurar que nosotros con nuestro código no rompemos nada cuando vamos a desplegar la siguiente vez. Si tuviera que hacer eso en producción, lo dicho, estaría grabando carritos. Chungo. ¿Vale? O al menos me tendría que asegurar que en el fin de los test dejo la base de datos como estaba, que también puedes. Pero ahí me preguntas, ¿eso es JavaScript? Entonces tú no puedes manejar la base de datos. ¿Cómo? ¿Me has visto loguearme al backend? Vaya, le doy al botón de borrado en un tita. Ah, pero entonces todo lo que tengas que hacer en la base de datos lo haces vía web, ¿no? A ver, yo después de ejecutar estos tests puedo ejecutar un comando de Drush. Limpieza de test. Si todos mis carritos los grabo con un UseID el que yo sé, podría dejar la base de datos igual. Ahora bien, me está generando mucho ruido en producción. A ver, la parte, lo que he visto de Internet Academy, no tengo mis dudas de ejecutarlo en producción. Vaya, no lo haría por ahora. Es decir, esto es para evitar rupturas de lo que en cualquier proyecto se llama ruptura del build, ¿vale? Es decir, no, lo hago en preproducción y a mí me da igual ahí grabar lo que quieras. Bueno, pues nada más, muchas gracias.